Cordial saludo para todos. Mi nombre es Holman Belandia y estamos en la materia Sistema Ecológico de Producción de Especies Menores y estamos tocando el tema relación suelo-planta-animal. Para tal efecto, se nos pidió escoger un tema, el cual yo escogí, efecto provocado por los abonos orgánicos fermentados en las propiedades físicas del suelo. Esta materia es dirigida por la tutora Francis Liliana Valencia. Hablando de los abonos orgánicos fermentados, hay que decir que esta es una técnica ancestral en la cual los abuelos pues usaban estiércoles para abonar sus huertas. Obtenían buenos resultados, eh, obtenían buenas cosechas, pero con el pasar de los años la experiencia se convierte en conocimiento y estos conocimientos pues en técnicas un poco más refinadas. Con la llegada de la industrialización y la nombrada Revolución Verde, se profesaban inmensos beneficios gracias a los abonos químicos y el casi abandono de los abonos orgánicos. Pero comprobando poco a poco que estos químicos afectaban las características productivas del suelo, también podían llegar a afectar la salud humana y animal. Ahora recientemente pues se han llegado a tener tendencias globales sobre alimentación sana. Se ha dado un resurgir de las prácticas ancestrales, sumadas por supuesto a un poco más de técnica y avances científicos que demuestran las virtudes de estos abonos. En esta presentación se revisa el artículo de efecto provocado por los abonos orgánicos fermentados en las propiedades físicas del suelo, del autor eh, García Molano JF. Se presenta el suelo como un cuerpo tridimensional con propiedades físicas, químicas y microbiológicas, el cual se puede ver alterado por las acciones agrícolas humanas que son llevadas por muchos años, incluso de manera equivocada. Eh, la elección de este documento eh, relativo a los abonos orgánicos tiene fundamento pues en el interés personal de conocer un poco más con profundidad los beneficios que podrían lograrse a través de la utilización de estos. Se indaga pues no solo en las bases de datos de la universidad, sino que pues se soporta con un poco más de información buscada en otras fuentes. Estas fuentes pues se tratan de enfocar hacia las técnicas artesanales de preparación de los abonos orgánicos, eh, que si bien también la podemos encontrar de manera industrializada, estos no responden de la misma medida que los artesanales, puesto que son un poco más pobres en nutrientes. Los artículos investigados, pues se trata de mirar cómo se preparan los abonos orgánicos eh, de dos tipos, como son los sólidos de manera aeróbica y los líquidos de manera anaeróbica. Y pues se pretende comprender las propiedades físicas que son afectadas por la aplicación de estos abonos en el suelo. Bien, ya entrando en materia con lo del artículo, pues el autor se focaliza inicialmente describiendo que el suelo es un cuerpo tridimensional formado a partir de la combinación de minerales y materia orgánica. Dentro de él se desarrollan diferentes procesos enzimáticos llevados a cabo en las raíces de las plantas y con los organismos que habitan en el suelo. Todas estas reacciones químicas son provocadas por el contacto del agua con los diferentes compuestos que lo conforman. El mismo autor después precisa que la materia orgánica constituye una parte importante de la fracción del suelo. Su contenido depende de la humedad relativa, el pH, de la cantidad, tipo de arcillas y de la topografía, factores que afectan la tasa de descomposición de la materia orgánica. Con lo anterior, el autor realiza un breve pero preciso descripción eh, de cómo modificar las características físico-químicas mediante el empleo del abono orgánico. Los describe como que se conoce con este nombre a los residuos de origen vegetal y animal que son mezclados con una fuente de energía. En ese caso, pues es temperatura eh, que es ayudada por el sol. Adicionalmente, enumera que pueden ser de dos tipos: sólidos, a los cuales se les adiciona un fermento, y líquidos, que gracias a los ingredientes que se mezclan, pues producen una fermentación aeróbica. Sea cual sea la forma de preparación de estos abonos, los microorganismos y minerales
son los que terminan reaccionando de manera química en el suelo donde son aplicados. Se menciona que la característica de un AOF, como es resumido el nombre de abono orgánico fermentado, es la activación de la vida en el suelo por la cantidad de microorganismos que se pueden aportar. Estos pueden aumentar o atraer otros en el lugar donde se aplican los abonos. Estos, por la misma actividad que produce, pues solubilizan muchas sustancias que también la planta puede aprovechar directamente antes de que los microbios descomponedores pues la aprovechen. El autor pasa a describir algunas características del suelo, como son textura, estructura, color, consistencia, densidad aparente, porosidad, permeabilidad e infiltración, lo mismo que la temperatura. Pero realmente se limita a describir de forma genérica qué son estas características en cualquier suelo, pero no indica cómo los abonos orgánicos pueden llegar a modificarlo o cambiando las propiedades por la aplicación de los mismos. El artículo finaliza con un gráfico que intenta demostrar las características del suelo que son afectadas y cómo influyen esto en algunos tipos de suelos y las características que serían afectadas como las condiciones meteorológicas y el aporte de abonos orgánicos. El gráfico que nos presenta el autor pues nos permite ver que mediante la aplicación de los abonos orgánicos y gracias a las condiciones meteorológicas del lugar, los microorganismos que se aportan al suelo convierten la materia orgánica en humus y dependiendo del tipo de arcillas que tenga el suelo, eh, puede ser modificado por la clase de limo que presenta el suelo, también puede ser modificado o por el tipo de arena. Y las características que viene a modificar son el color, la temperatura, la textura, la consistencia, la estructura, la porosidad y la permeabilidad, es decir, la capacidad de filtrar el agua. Eh, el guía de esta materia nos propone que respondamos algunas preguntas. Y es que realmente del artículo yo mejoraría un poco más la profundidad con que se menciona el efecto sobre las características del suelo. Si bien se da una mirada rápida al tema, no aclara de forma detallada cómo influye un abono orgánico, por ejemplo, en la textura del suelo. Y cuando habla de esta, se expresa de manera muy genérica, explicando pues de qué se trata, por ejemplo, la textura. La metodología que se utilizó en este artículo propone una revisión a partir de tres ámbitos, que es la materia orgánica, los abonos orgánicos como tal y la acción de estos sobre las propiedades del suelo. Si se repasa el artículo, podrá comprobarse que sí, así se avanzó, pero los resultados son muy pobres en la explicación de los efectos causados por los abonos orgánicos en el suelo. La discusión explica los resultados que en mi consideración es muy holística, puesto que no precisa los efectos en el suelo o en las características del suelo, más sin embargo da a conocer qué variables pueden influir en las propiedades físicas del suelo, más no como un determinado abono podría llegar a modificar cierta propiedad del suelo. Realmente en el artículo no hay un apartado como tal que hable de conclusiones, pero gráficamente el autor intenta mostrar cada una de estas variables finalmente en las características del suelo, pero reitera la influencia de los abonos orgánicos casi que exclusivamente sobre la arcilla y el limo y arena del suelo, pero no atina a describir cómo afectaría por separado cada característica del suelo. El título, por supuesto, es muy llamativo, ya que pues fue el que me invitó a escudriñar un poco más sobre los efectos que producen los abonos orgánicos y cómo afectan a las características del suelo, cosa que en mi parecer es muy limitada a lo largo del artículo. Las conclusiones personales son que faltó un poco de detalle al hablar de los abonos orgánicos sobre las características del suelo. Si bien el artículo no pretende ilustrar cómo se prepara un abono orgánico, pues valdría la pena haberlo incluido. Sin embargo, la información que presenta sobre las características del suelo pone una pauta, pues, para poder seguir indagando
y mencionando más acerca de estas técnicas. Estas son las referencias que se consultaron adicionales al artículo leído y otras más, pero que realmente no precisan este mismo tema. Les agradezco por su atención, muchas gracias y espero haber aclarado sus dudas.